Genial, excelente. Muy bien, estimados. A ver, ¿a qué nos referimos con certidumbres e incertidumbres de la termografía infrarroja? Bueno, tal vez el título de la presentación eh, es un poco incendiario, es un poco, es técnicamente confuso. ¿Qué podrá querer decir esto? Pero, bueno, es definitivamente uno de los aspectos más importantes que de las competencias que un termógrafo infrarrojo debidamente formado, debidamente capacitado, debe desarrollar. Uno de los aspectos más relevantes de la termografía infrarroja como método de medición de temperatura y como técnica de monitoreo de condición, pues es la posibilidad de generar datos, ¿sí? Utilizamos las cámaras térmicas como dispositivos de medición. Por lo tanto, generamos datos. Estos datos pueden tomar la forma de valores, les llamamos temperatura aparente. En el mundo de la termografía le llamamos temperatura aparente, las mediciones que generamos con una cámara térmica. Pero también los datos son las imágenes, ¿sí? La distribución térmica que podemos ver en la imagen. Vamos a ver en esta presentación, pues que hay algunas circunstancias en las cuales la interpretación de esas imágenes o los datos generados por las mismas pueden ser fácilmente malinterpretados, ¿ok? Pueden ser, eh, pueden confundir fácilmente a personas cuando estas personas no tienen la debida formación. Estoy asumiendo que del total de asistentes a esta charla, 31 personas, esta es una charla bastante concurrida. Mis felicitaciones a los colegas de Gama por tan buena organización. Eh, Estoy asumiendo que muchas personas que están presentes en esta charla son termógrafos infrarrojos, han tenido formación eh, especializada, formación en termografía basada en estándares. De repente algunos son especialistas categoría 1 o categoría 2, pero algunos otros no, muchas otras personas no. Y esta charla sobre todo va dirigida a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de tener una capacitación formal en termografía infrarroja y que fácilmente pueden ser confundidos por imágenes térmicas debido a que no cuentan con el background eh, de conocimiento necesario. Pero también puede ser muy útil las ideas que vamos a explorar en esta charla para termógrafos debidamente certificados que cumplen un rol específico para una organización como termógrafos como tales y que de repente se han topado con circunstancias en las cuales tienen que comunicar un mensaje en un reporte y ese mensaje va dirigido a personas que no han recibido formación en termografía infrarroja y que creen saber interpretar los resultados de la inspección básicamente observando la imagen. ¿De acuerdo? Así es que espero que esta breve introducción sobre la termografía infrarroja, que hemos titulado Certidumbres e Incertidumbres, sea de mucha utilidad en ambos casos. Muy bien, yo me voy a apoyar para esta charla en una presentación que es básicamente pues el capítulo número 1 de nuestro curso de termografía infrarroja de nivel 1 bajo normativa, bajo lineamiento SNT ASNT, SNT TC1A. Es un lineamiento muy utilizado para la administración de procesos de certificación en termografía infrarroja. Esta charla es el capítulo número 1, pero no la vamos a, no la vamos a describir toda en su total extensión porque no tenemos el tiempo para ello hoy en día. Más adelante les voy a explicar cómo ustedes pueden tener acceso completo a el contenido completo de este capítulo
de este primer módulo del curso Termografía Infrarroja Nivel 1. ¿De acuerdo? Así es que, si me permiten, pues voy a brincarme unos cuantos slides y ah, vamos a saltar de una vez a este de acá. Bueno, la termografía infrarroja, como muy probablemente muchas de las personas que asisten a esta charla ya saben, pues es un método de inspección, es un método de medición que está basado en la detección de la radiación infrarroja que todo cuerpo emite. ¿Ok? Usamos lo que llamamos cámaras térmicas para detectar la radiación infrarroja que hay en el entorno, que hay en el ambiente. No es que las cámaras térmicas emiten radiación, esto es un concepto mal entendido por algunas personas. Algunas personas creen que la cámara térmica de alguna manera irradia el cuerpo que quiere medir y luego, pues de alguna manera esa radiación luego se ve reflejada de vuelta a la cámara y con ello la información de la temperatura del objeto. ¿Ok? Bueno, eso no es la manera en cómo las cámaras térmicas trabajan. Básicamente trabajan de manera igual a cualquier sensor de luz, cualquier cámara visual como las que tienen nuestros celulares. am, eh, es lo mismo que una cámara térmica. La única diferencia, la única diferencia es que las cámaras visuales que tienen nuestros celulares o nuestras cámaras digitales convencionales, pues detectan radiación que no es infrarroja, sino que es radiación con longitudes de onda de luz, ¿ok? Radiación visible. Mientras que las cámaras térmicas, como los modelos que vemos aquí en la presentación, en lugar de detectar luz, detectan radiación con longitudes de onda del infrarrojo. Las longitudes de onda en la región infrarroja son invisibles al ojo humano. No podemos ver con nuestros ojos luz infrarroja. Esto es la radiación infrarroja, ¿eh? Es luz, pero en una región de longitudes de onda que no podemos ver. ¿Ok? Pero las cámaras térmicas sí detectan esas longitudes de onda y mediante una asignación arbitraria de colores, falsa, totalmente arbitraria, generan imágenes. Y nosotros podemos interpretar esas imágenes en el entendido de que lo que estamos observando en la imagen no es la luz, sino que es el calor que emiten los objetos. Porque eso es la radiación infrarroja, calor. Calor radiante no es más que radiación infrarroja. Ahora, si me lo permiten, hacer una pequeña dinámica. Bueno, este es el tipo de imágenes que generan las cámaras térmicas. Convengamos todos o repasemos todos que lo que estamos viendo en esta imagen no son los colores verdaderos de los objetos en la imagen. No es que el motor tiene un color naranja o amarillo, no es que el fondo es color azul o morado, qué sé yo, sino que esto es producto de una asignación arbitraria de colores de acuerdo a una paleta de colores que el usuario mismo configura en su cámara. Cada color está asociado a una temperatura que le llamamos temperatura aparente. Más adelante voy a explicar por qué se le llama temperatura aparente. Es una temperatura. Entonces, una interpretación muy razonable de lo que estamos viendo nos da a entender pues que, bueno, pues yo navego con mi cursor, así como lo estoy haciendo en este momento, navego con mi cursor pues viendo qué color tiene cada uno de los píxeles de la imagen y dependiendo del color, leo en la escala de colores, cada color tiene asociado una temperatura. Por ejemplo, pues esta zona, esto parece ser un conjunto motor-bomba acoplados mediante un acople tipo eje espaciador. Eso parece ser una bomba de agua. Bueno,
Yo digo parece, pero es lo que es. Yo tomé esta imagen en una planta industrial y esto es una bomba. Ok, bueno, esta es la carcasa de la bomba, este es el rodamiento, el lado acoplamiento de la bomba. Bueno, el rodamiento está dentro de de esta carcasa. Y si nosotros comparamos el color que está asociado en esta región y lo proyectamos hacia la paleta de colores, pues yo diría que esto tiene aproximadamente una temperatura de 50 grados Celsius, ¿no? Esta es la escala de temperatura que está aquí. Por lo tanto, es muy fácil decir esto está a 50 grados Celsius, es el eje justo acá está un poquito a mayor temperatura, tal vez 54, 55. Wow, pero acá pues la temperatura supera los 62 grados Celsius en el motor, ¿no? El lado de el rodamiento, lado acoplamiento del motor eléctrico que comanda esta bomba. Bueno, esa es como la interpretación que todos o la gran mayoría de personas estamos pues tentados a hacer, pues porque al fin y al cabo todo parece ser muy intuitivo, es una imagen, es fácilmente reconocible qué tipo de imagen es, hay una escala de colores, hay una escala de temperatura, están asociados colores con temperaturas y listo, se acabó. Todos somos termógrafos infrarrojos, todos tenemos la capacidad de poder interpretar una imagen térmica, no hay necesidad más que de adquirir una tecnología de medición, alguna cámara térmica y listo, se acabó porque al fin y al cabo la cámara térmica pues opera muy fácilmente, solamente apuntamos, disparamos, obtenemos una imagen como esta y la interpretación de las imágenes térmicas son sumamente sencillas, sumamente sencillo, ¿no? Eso es lo que parece ser la termografía infrarroja. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Vamos a probar esta aparente certidumbre que nosotros tenemos sobre cómo interpretar imágenes térmicas y cómo medir temperatura con una cámara térmica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hay diferentes imágenes, todas parecen ser muy sencillas de interpretar. Aquí tenemos dos chumaceras, una está caliente, la otra no. Aquí tenemos un componente que está sobrecalentado en extremo debido a la fricción de una banda transportadora con los componentes metálicos, generando calor debido al sobrecalentamiento. El nivel de un tanque, eh, una conexión con alta resistividad de repente en un componente eléctrico como un interruptor. Bueno, en fin, esto es la termografía. La podemos definir como el uso de dispositivos de detección de infrarrojos para el estudio y análisis de las interacciones entre la materia y la energía térmica mediante la generación de imágenes a partir de la radiación del calor. Bien, ahora, ¿qué les parece si pasamos directamente a la dinámica que quiero desarrollar con ustedes? Aquí tenemos una pequeña secuencia de video. Ya ahora estamos en la región de longitud de onda visible. ¿Ok? Esto es una imagen de luz. Eso es lo que estamos viendo, luz, tomada con una cámara visual. Ujú. Y bueno, lo que vemos, quiero que nos concentremos en los dos materiales que están en esta escena. No importa el resto, no importa la base en la que están colocados los materiales. Nos vamos a centrar en los dos materiales de la escena. Les cuento que tenemos un pequeño cilindro de acero inoxidable a la izquierda y un cilindro con idénticas dimensiones de plástico, Específicamente es nylon. Nylon negro se le llama acá en mi país. Por cierto, yo estoy ubicado en Costa Rica. En este momento estoy en Costa Rica. Les mando un gran saludo y un gran abrazo desde esta tierra. Ustedes, para los que les gusta el fútbol, prontamente creo que van a tener su repechaje, creo que con Australia, ¿no? Me parece. Me parece haber leído algo por el estilo. A nosotros aparentemente nos tocará Nueva Zelanda. Bueno, no es que esto sea importante, por lo menos no para el tema de la termografía infrarroja. Bien, por favor, colegas, atentos con esta escena que estoy
proponiendo acá. Dos objetos distintos, dos materiales, acero y plástico. Bueno, estos dos materiales, cada uno estará a su propia temperatura. ¿Ok? Cada uno está a su propia temperatura. La imagen no me permite saber cuál está más caliente y cuál está frío. No lo puedo ver. No podemos ver el calor de un cuerpo, ¿cierto? Vemos la luz. Pero a través de una cámara térmica, y en eso consiste la dinámica, muy sencilla, es muy sencillo esto, a través de una cámara térmica podemos ver el calor de estos objetos. Al fin y al cabo, es una cámara térmica, genera una imagen súper sencilla de interpretar y por lo tanto, pues, eh, en apariencia, bueno, todos deberíamos ser capaces de interpretar lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Bien, me gustaría, y le propongo a los asistentes de esta charla, que en el chat, en la caja de chat, eh, a la cual creo que tengo acceso, me gustaría que, por favor, las distintas personas coloquen en la caja de chat cuál de, cuál de los, de acuerdo a su interpretación, cuál de los dos materiales creen que está más caliente. Esta es la pregunta. ¿Cuál de los dos materiales creen que está más caliente? Em, no estoy seguro de tener la posibilidad de ver los mensajes de chat por temas de permisos, pero tal vez Ale allá en los controles o así se me ayuda un poco a ver cuáles son los mensajes que aparecen por ahí. Aquí tengo mensaje aquí tengo mensaje. Por favor, si Ale o así se me ayudan reproduciendo en términos generales qué es lo que la gente está respondiendo. Ya hay respuestas que dicen que lo más caliente es el plástico. Recuerden que el trozo de plástico, el cilindro de plástico es el que está a la derecha. Por favor, les estoy pidiendo que hagan su análisis. ¿Ok? ¿Qué es lo que la imagen les dice? Aquí tenemos otra respuesta. Dice, la parte superior del disco metálico está más frío, la base del cilindro plástico está más caliente. Bueno, claro, está contrarrestando lo más frío que hay versus lo más caliente. Parece que lo más frío que hay es la parte superior del cilindro y lo más caliente que hay es la parte inferior del cilindro de acero, quiero decir, y lo más caliente que hay es la parte inferior del cilindro de plástico. ¿Alguna otra respuesta por ahí? Me encantaría saber. No estoy viendo más respuestas más que estas dos. Si me ayudan los colegas reproduciendo qué es lo que está diciendo la gente. Es un buen punto. Pensé que al Sí, hacerme sí, sí, un minuto parece que ahí estamos activando las respuestas de chat un ratito. perfecto, no hay ningún problema. Mientras tanto, quiero decirles algo. Si ustedes ven, este es el tipo de, a pesar de que es una escena sumamente casera, es decir, son dos componentes o dos objetos pues sumamente caseros, es una experiencia que podemos reproducir en nuestra propia oficina, en la propia aula. Esto refleja una situación con la que nos podríamos topar en nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? Allá afuera, allá donde están los activos, allá donde están las máquinas, eh, mm, salimos con nuestra cámara térmica, tomamos imágenes y vemos cosas que están calientes, de acuerdo a la imagen, vemos cosas que están frías. Y parece que interpretar esto es muy sencillo, es decir, parece que la imagen térmica no da lugar a ningún tipo de incertidumbre, ¿cierto? Y esa aparente simplicidad o facilidad de interpretación de las imágenes térmicas
da lugar o ha dado lugar a que la termografía infrarroja hoy sea uno de los métodos más utilizados. Primero, se han abaratado los costos del equipo térmico infrarrojo y segundo, em, todo mundo parece interpretar imágenes térmicas sin ningún problema. Esto es así, esto es así, no parece, mm, no parece haber lugar a ningún tipo de incertidumbre en esta imagen. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto es cierto con esta dinámica. ¿Me cuentan, colegas, qué responde la gente? Así como un resumen, como un resumen, ¿ok? Como qué tipo de respuestas hay aparentemente en el chat. Ah, ok. Un segundo, colegas. Ok. Hay eh, una respuesta que dice las temperaturas deben ser iguales ya que están siendo transmitidas de la misma fuente. ok, bien. Bueno, ahí tenemos una interpretación. Lo voy a anotar acá, ¿eh? Lo voy a anotar acá, ¿eh? Es una interpretación bastante razonable también, ¿ok? Pero vean, pero vean que esa interpretación, correcta o incorrecta, todavía no lo voy a decir, si me lo permiten, ¿ok? Quiero dejar todavía lugar a la duda. Un estimado colega participante de la reunión está diciendo, las temperaturas deben ser iguales, porque forman parte del mismo sistema que está en contacto térmico. Esto no lo dijo así, pero yo lo interpreto y lo presento en estas otras palabras que serían técnicamente consistentes. Es un mismo sistema, está en contacto térmico este sistema y esta persona está deduciendo que por lo tanto hay equilibrio térmico y en esa circunstancia las temperaturas deberían ser iguales. Ahí hay una respuesta. Ahora, no voy a decir todavía si esto es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero concluir a partir de este análisis que un estimable asistente a esta charla hizo con toda propiedad, es que esa conclusión, vean colegas, cómo esa conclusión ya por sí está desafiando lo que parece sugerir la imagen térmica, ¿cierto? O sea, a ver, la imagen térmica parece sugerir algo muy claro. El cilindro de plástico parece estar más caliente, punto. Eso es lo que sugiere la imagen, ¿sí? Hay calor emitiéndose en el cilindro de plástico que no se mira en el cilindro de acero. ¿Ok? Em, ah, puedo ver la caja de preguntas. No, desgraciadamente sí, no puedo ver la caja de preguntas. Eso es una buena observación para tomar en cuenta. Creo que por el hecho de que soy presentador. Creo que por el hecho de que soy presentador. El otro, el otro privilegio es ser organizador, pero no estoy seguro que me lo puedan dar. Y entonces sí, no puedo ver la caja de preguntas. Em, pero bueno, si quieren me cuentan qué más está respondiendo la gente. Esto es café, por aquello que alguien se lo esté preguntando. Es tarde aquí en la noche, pero a mí Acá me gusta tenemos mi café. respuestas a plástico, dice Francisco, Ok, plástico, dice Ibaga. El nylon está más caliente, es ok, otra respuesta. Otra persona dice que están igual, ok. ¿no? Mismo análisis que otro estimado, que el primer Sí, colega había sí, hecho. y bueno, otra Ok, persona dice que la emisividad es diferente para cada uno de esos cuerpos. bueno, eso es cierto. Ok, ok, perfecto. Vamos a emisividad. Detengámonos ahí por un momento. Sí, sí. Sí, Emisividad. Wow, un sí. nuevo concepto. Un nuevo concepto. Ok. ¿Qué es esto de la emisividad? Voy a llevar esta pequeña dinámica al extremo. Voy a llevarla al extremo. ¿Ok?
esta dinámica la hago yo en todos los cursos en termografía infrarroja y lo pongo en estos términos. Supongamos que yo soy el gerente, más que el gerente, supongamos que yo soy el dueño de los activos, ¿ok? El dueño de los activos en una industria, en una planta, en una instalación industrial. Y yo como dueño me intereso por el estado, por la condición de los activos. Y a mí me dijeron que con termografía infrarroja yo puedo obtener información de a qué temperatura están los cuerpos y en dónde hay sobrecalentamiento y qué está más caliente y qué está frío. ¿Ok? Me dijeron eso, ¿no? Y entonces yo recurro a ustedes. ¿Ok? A ustedes, los especialistas de campo, los ingenieros o los técnicos o los especialistas de medición, de monitoreo, de mantenimiento, ¿ok? De cuidado sobre los activos. Y les pido, mira, porfa, haz una medición con la cámara que tienes ahí, que yo te compré, que yo te di el dinero para que invirtiéramos en ella, y me dices, por favor, que me interesa saber cuál máquina, vamos a suponer que son dos máquinas, ¿ok? O dos componentes de una misma máquina o de un mismo sistema. ¿Cuál de ellos está sobrecalentado y cuál no? Porque al fin y al cabo me dijeron que de eso se trata la termografía infrarroja, ¿ok? Ahora, bueno, ahí están las respuestas de ustedes, ¿no? Por lo que estoy entendiendo de las respuestas que leyó Ancise, la gran mayoría se decanta por la pieza de plástico, ¿no? La pieza de nylon, ¿ok? Es la que parece estar más caliente, eso parece ser consistente con lo que la imagen parece sugerir. Hay por ahí un par de personas que haciendo un análisis más técnicamente más complejo, ¿ok? Haciendo uso de conocimientos en termodinámica, dicen, no, deberían estar a la misma temperatura. ¿Ok? Bien, ok, bien, pero la imagen no me parece sugerir eso. ¿Sí? Ahora, me llama la atención esta última respuesta. Esta última respuesta hace mención, es totalmente respetable, ¿eh? ¿Ok? Con todo el respeto del mundo, yo voy a respetar todas las respuestas porque todas nacen a partir de la información que ustedes tienen disponible. ¿Ok? Bien. Hay otro análisis que dice, no, pues es que las emisividades de los materiales no son las mismas. ¿Ok? Bien, está bien, perfecto. Me gusta ese enfoque, me gusta ese enfoque. ¿Qué es esto de las emisividades? Bueno, la emisividad es una propiedad térmica de los objetos que se define como la eficiencia para emitir calor estando a cierta temperatura T. ¿Ok? Algunos objetos son más eficientes para emitir calor y otros son menos eficientes para emitir calor. Bien, pero noten que en la circunstancia en la que yo estoy planteando, yo no necesito esa información. Yo lo que necesito es cuál objeto está más caliente que cuál. Y a mí me dijeron que con las cámaras térmicas yo solamente apuntaba y disparaba y podría obtener la temperatura de los objetos. ¿Lo ven? Muchas veces eh, mm, como personas técnicas, como especialistas técnicos, pues sí, a veces nos enfrentamos con la circunstancia de que no, no, no damos en el clavo. Puede ser que por la incertidumbre, por la falta de información, ¿ok? Está bien, podamos decir no sé, ¿ok? No sé cuál objeto está más caliente que cuál. ¿Por qué? Porque no conozco las emisividades. Esa sería la respuesta. Bueno, está bien, está bien. Pero como una reflexión adicional, quiero invitarles a pensar sobre lo siguiente. ¿Cuál tú crees que debería ser mi percepción como dueño de los activos, como gerente de los activos frente a esa respuesta? ¿Sí? Necesito el dato, ¿ok? Necesito que me digas. Y tú me estás respondiendo no sé. O me estás respondiendo en términos que yo no puedo entender sobre emisividades y propiedades térmicas. Yo soy el dueño de los activos. A mí no me interesan las emisividades, ni las capacitancias, no me interesa eso. Me interesa saber cuál está caliente y cuál no. O me interesa saber a qué temperatura está uno y a qué temperatura está el otro. ¿Lo ven? Estas son las certidumbres e incertidumbres que plantea la termografía infrarroja. Sobre todo
cuando no tenemos los elementos de conocimiento, las herramientas de conocimiento necesarias para interpretar correctamente una imagen. Una cámara térmica manejada por un usuario um, sin las herramientas de conocimiento adecuadas no necesariamente es un buen instrumento o un buen método o una buena metodología o una buena solución. Bueno, a ver, ustedes deben estar pensando, bueno, pero ¿a dónde quiere llegar Alejandro con esto? A ver, al fin y al cabo, ¿cuál de los dos está a qué temperatura? Bueno, vamos a hacer un análisis, bueno, no un análisis, vamos a presentar la evidencia, la información. Esta es la imagen, pues en grande. Efectivamente, lo que parece sugerir la termografía infrarroja, lo que parece sugerir esta imagen térmica, aquí ya vemos pues, la escala de colores de la imagen térmica, lo que parece sugerir mediante la interpretación que cualquiera haría, ¿m? Solamente observando la imagen es, bueno, sí, efectivamente, la base de la pieza de nylon está aproximadamente a unos 66, 67 grados Celsius. Mientras que la pieza de acero inoxidable a lo sumo podrá estar a 35 en la parte más que parece tener más calor y algunas zonas pueden estar casi a 30 grados Celsius. Evidentemente parece que hay un gradiente térmico, una diferencia, un diferencial de temperatura bastante amplio de más de 30 grados a favor del plástico, ¿sí? En resumen, la imagen parece sugerir que el plástico está a 65 grados Celsius, mientras que la pieza de acero inoxidable está a 33 o 34 grados Celsius. Mucho más caliente el plástico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora les voy a mostrar la realidad. ¿Ok? Les voy a mostrar las temperaturas verdaderas justo al momento de tomar la imagen. Medidas no con la cámara, ¿ok? No con la cámara, pero con un termómetro de contacto, calibrado y funcionando en perfecto estado, en perfecta condición, ¿de acuerdo? Estas son las temperaturas verdaderas. ¿Qué ha pasado aquí? 92 grados Celsius, el plástico, perdona, el plástico no, el acero inoxidable. ¿Cómo que 92? Cuando la imagen parece sugerir que apenas está por encima de los 34 grados, si acaso. ¿Cómo que 92? Ok, el plástico estuvimos relativamente cerca, vaticinábamos unos 65 grados, bueno, está a 76. No le atinamos, pero no estamos tan lejos. Pero el acero, 92. Y más allá de eso, ¿cómo es que con la información disponible, a partir de la imagen térmica, pudimos haber de alguna manera obtenido una temperatura que claramente eh, no es la que la imagen muestra? Bueno, aquí es donde probablemente algunos de ustedes se ponen muy técnicos y dicen, pues claro, es lo que yo decía, es que las emisividades son diferentes. Es que si yo configuro la emisividad del plástico en la cámara térmica, voy a obtener una temperatura cercana a los 76 grados Celsius. Y si configuro una emisividad cercana a la pieza o el cilindro de acero, pues entonces voy a obtener una temperatura cercana a los 92 grados Celsius. Y entonces así es como la cámara me daría el dato correcto o al menos cercano al valor verdadero. Lamento decirles que tampoco. No funciona desgraciadamente así. Es muy probable que la cámara me entregue un valor verdadero o cercano al valor verdadero cuando yo configure la emisividad del plástico, pero será extremadamente difícil, casi imposible, que la cámara me entregue el valor o un valor cercano al valor verdadero en el caso
de la pieza de acero inoxidable. Ni siquiera, atención a lo que voy a decir, sobre todo para los conocedores de la termografía infrarroja, ni siquiera agregando un valor de emisividad que encontremos en libros, en manuales correspondiente con el acero inoxidable, y ni siquiera corrigiendo por temperatura reflejada. Ni siquiera. No lo intenten. Si tú eres termógrafo o trabajas en termografía infrarroja y crees que vas a obtener un valor verdadero midiendo con una cámara térmica sobre la pieza de acero inoxidable, solamente porque usas el valor de emisividad del acero inoxidable y porque corriges por temperatura reflejada con tu cámara, lamento decirte que probablemente no lo vas a lograr. Para los que no conocen, la corrección por temperatura reflejada es aquella técnica de corrección del valor de temperatura que te entrega la cámara, según la cual no solamente modificas el parámetro de emisividad que tú configuras en tu cámara, tú calibras tu cámara con cierta emisividad justamente para medir temperatura sobre el objeto que te interesa. Calibras para cierta emisividad y luego tomas en cuenta la temperatura del entorno que se está reflejando en esa pieza. Si vemos la imagen, voy para atrás, si vemos la imagen, esta pieza es una pieza altamente reflectiva. ¿Ok? Aquí se mira de color blanco. ¿Por qué? Porque son puras reflexiones provenientes del entorno. ¿De acuerdo? Esto exactamente es lo que vemos en la imagen térmica. Este es el calor proveniente del entorno. En este caso, pues de el cielo raso de la habitación. Por lo tanto, aunque tú corrijas por temperatura reflejada, aunque tú corrijas por la emisividad del acero inoxidable, no vas a obtener un valor próximo al valor verdadero en esta pieza de acero inoxidable, debido a la altísima reflectividad que tenemos en ella. Esto nos permite concluir algo que es fundamental en termografía infrarroja. Y yo no sé si esto les cambia el esquema a algunos de ustedes, a las preconcepciones que ya algunos de ustedes tienen o traían antes de esta charla. Ojalá si así fuere, ojalá si así fuera. ¿Okay? Si ya tú tenías una preconcepción de cómo funciona la termografía infrarroja y va más o menos en esta línea que acabo de explicar, y yo vengo y te cambio el esquema, pues ojalá que así fuera, porque de repente te estamos quitando una venda. Pensabas que la cámara térmica sería útil para medir temperatura en cualquier tipo de objeto. No es así. En este caso, esta es una muy buena imagen que nos enseña que la cámara térmica es una herramienta útil para medir en cierto tipo de objetos, como esta pieza de plástico, y extremadamente mala e inefectiva para medir en objetos como esta pieza de acero inoxidable. Y tú como termógrafo infrarrojo tienes que tener muy claro cuáles son las fortalezas, pero también las limitaciones de tu tecnología. Es tu deber, es tu responsabilidad como termógrafo infrarrojo. ¿Ok? Tu responsabilidad es que si tú detectas, que si tú analizas que una pieza no es apta para ser medida con una cámara térmica, tu deber sería no aportar una temperatura. Puedes analizar otras cosas, pero tu deber sería, por ejemplo, no aportar una temperatura, o si aportas una temperatura, tendrías que discutir en el informe qué tanta certidumbre tienes sobre ese dato que tú estás aportando. En este caso, bajísima, o más bien debería decir, altísima incertidumbre. Porque claramente este objeto reflectivo no es apto para ser testeado, para ser ensayado con una cámara térmica, al menos no desde el punto de vista de un análisis cuantitativo
de una medición de temperatura. ¿Ok? Muy bien. Estas son, bueno, algunos de ustedes podrá estar pensando en este momento, pero entonces, ¿en qué casos puedo medir con la cámara térmica y en qué casos no? Algunos de ustedes están pensando eso, otros están pensando, pero ¿cómo es que entonces yo puedo salir a la planta y medir en todo tipo de objetos metálicos que también son altamente reflectivos? Si hacemos un estudio, muchos de los objetos que medimos son objetos metálicos altamente reflectivos. Conectores de aluminio, conectores de cobre, barras de cobre, piezas de bronce, piezas de acero inoxidable. Están ahí y medimos temperatura sobre ellos. ¿Mm? Bien, desgraciadamente no tenemos tiempo, ni es objetivo de esta charla, conversar sobre cuáles técnicas deben de implementarse para realizar ensayos sobre ese tipo de objetos. La realidad es que, efectivamente, objetos reflectivos pueden ser ensayados con cámaras térmicas, pero en algunas ocasiones será imposible aportar una temperatura y en otras ocasiones sí, siempre y cuando la escena reúna ciertas condiciones y el termógrafo despliegue cierta técnica para poder realizar alguna medición de temperatura sobre este objeto. En este caso en particular, no hay prácticamente ninguna técnica que podamos aplicar, así como está el objeto, para poder hacer mediciones de temperatura. Entonces, probablemente ustedes han escuchado que, bueno, en algunos casos, pues habría que pintar la pieza con pintura de algún tipo, habría que cubrirla con cinta eléctrica. Bueno, efectivamente, son estrategias que nos pueden ayudar a abordar el problema de ensayar objetos reflectivos. Otras estrategias es utilizar el efecto cavidad. Tal vez el objeto tiene algún agujero, alguna cavidad, alguna ranura y resulta que ese agujero, esa cavidad, esa ranura en sí mismo es un objeto de alta emisividad. Entonces, sin importar cuál es el material y qué tan reflectivo y qué tan pulido esté este material, si encontramos una ranura, un agujero, una cavidad, allí podemos con toda confianza colocar una herramienta de medición. Pero nótese que todas estas técnicas, utilizar recubrimientos de alta emisividad, identificar geometrías de alta emisividad en esos objetos, son técnicas para las cuales tenemos que capacitarnos. Además, tenemos que contrastar a qué distancia estamos midiendo, cuál es la resolución espacial de la cámara, de tal manera que a esa distancia la cámara pueda definir perfectamente ese pequeñito agujero o ranura tal que podamos hacer o no una medición de temperatura. Total, necesitamos capacitación. No podemos tomar a la ligera el uso de cámaras térmicas infrarrojas porque hay tremenda incertidumbre en los datos que aportan las cámaras, sobre todo cuando no tenemos las herramientas y el conocimiento adecuados para desplegar la técnica correcta de ensayo y analizar correctamente las imágenes. Ahora, ya casi finalizo con esto para dar algún tiempo para algunas preguntas, las cuales voy a pedir a Ancise o a Jano que me ayuden leyéndolas, ya que no tengo acceso a, al chat de preguntas. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, colóquenla ahí en el chat de preguntas. Ahora, ¿qué oportunidades tenemos de capacitarnos? Quiero en un par de minutos, pues, comentarles que gracias a los colegas de Gama Soluciones, que muy amablemente, pues, han patrocinado y han auspiciado esta charla y también, pues, el llevar a ustedes una oportunidad de capacitación como lo es nuestra academia PDM. Nosotros a través de los colegas de Gama Soluciones podemos ayudarles a conseguir pues las
herramientas y el conocimiento necesario para que ustedes se capaciten adecuadamente. Gama Soluciones les lleva hasta ustedes una solución de capacitación en la que mediante un formato en línea, ustedes tienen acceso a estos contenidos y a otros contenidos, eh, pues mediante esta capacitación, mediante este formato, como lo estoy mostrando actualmente en pantalla, a través de lecciones que están ya colgadas en nuestra plataforma de estudios. Es un contenido asincrónico, no tenemos que coincidir en horario, ustedes pueden estudiar a su ritmo, en la intensidad que ustedes quieran. Pueden postear ahí también sus preguntas y consultas. Hay una serie de ejercicios, de laboratorios virtuales, hay una serie de herramientas innovadoras de aprendizaje. No se trata solamente de ver videos. Esto quiero aclararlo. Muchas personas creen que la capacitación en el formato e-learning es sentarse y ver videos. Bueno, probablemente eso es lo que sea con algunos otros proveedores de capacitación que no, pues no se han metido a innovar y no se han metido a ofrecer un producto profesionalmente diseñado. Pero en el caso nuestro, esto es un producto profesional que, además de obviamente lecciones por video, pues también hay una serie de otros tipos de contenidos como verificación de aprendizaje, quizzes, laboratorios virtuales, hay aplicaciones de software que ustedes pueden descargar y que les permite hacer simulación de escenas y sistemas térmicos para que ustedes vean cómo fluye el calor dependiendo de las propiedades térmicas de los materiales y dependiendo de la escena. De tal manera que ustedes pueden no solamente tomar el curso Introducción a la Termografía Infrarroja, al cual, gracias al auspicio de los colegas de Gama, ustedes tendrán full acceso al finalizar esta charla. Ellos les enviarán un email con el vínculo de acceso para que ustedes se matriculen en este curso y lo tomen completito. Pero además, si ustedes lo desean y si es necesario para ustedes, podemos continuar con la formación completa como con nuestro programa de termógrafo infrarrojo nivel 1. Así es que cualquier información adicional, los colegas de Gama se las puede proporcionar. Bien, aquí hay algunas preguntas. Em, dice así, si se hace sombra con algún objeto y se reduce el reflejo, en caso de un componente metálico, ¿se puede reducir la incertidumbre de la temperatura medida? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Em, Estoy seguro que has tenido acceso a, y desgraciadamente no puedo ver el nombre, por lo tanto no te puedo saludar, pero estoy seguro que para ti, la persona que hace esta pregunta, probablemente has tenido acceso a formación en algún momento en termografía infrarroja o has leído documentos, algún manual, algún libro o alguna charla por ahí. En LinkedIn abundan materiales sobre termografía infrarroja. No todos ellos son eh, buenos, no todos ellos están describe de manera correcta los conceptos, ¿ok? Atención con esto. Em, pero estoy seguro que alguien te ha dicho o te han enseñado que la manera de hacer reflexión, perdón, de hacer mediciones cuando tienes reflejos es apantallar y evitar el reflejo mediante el cambio del ángulo de visión, ¿ok? Eso es, digamos, lo que se suele decir. Entonces, a partir de estos conceptos, de estas técnicas, probablemente estás pensando, bueno, ¿qué pasa si yo apantallo, es decir, coloco alguna barrera que impida que se refleje el entorno y de repente me coloco en cierto ángulo para que no haya ninguna fuente de calor que se esté reflejando en el material? Bueno, la respuesta es que no cambia nada, no cambia nada. Tal vez mejore un poquito y te acerques un poco más al valor verdadero, en virtud de que cuando tú colocas una pantalla sobre la pieza, entonces ahora lo que tienes seguridad es que lo que se está reflejando en la pieza cuando tú la miras con la cámara térmica es
la pantalla. Eso es lo que ves. Supongamos que aquí tenemos una sombrilla o un paraguas justo aquí arriba de esta imagen. Entonces, si tenemos una sombrilla o un paraguas, yo les podría decir que lo que se ve reflejado en esta pieza de plástico no es el cielo raso, es la sombrilla, con toda seguridad. Por lo tanto, yo conozco la temperatura de la sombrilla porque es la misma temperatura ambiente. Estoy asumiendo que la sombrilla está a temperatura ambiente. Entonces, eso me da un dato cierto. Tengo certidumbre sobre la temperatura reflejada. La ingreso en la cámara y esto me permite tener una corrección por temperatura reflejada mucho más precisa. Punto positivo. ¿Ok? La mala noticia, mi estimadísimo colega, es que cuando tú estudias la termografía infrarroja, sobre todo si pasas tu curso categoría 1 y accedes al curso categoría 2 en el que estudiamos con mayor detalle, o nivel 2 en el que estudiamos con mayor detalle las propiedades térmicas de los materiales, allí vas a entender que es prácticamente imposible que puedas deducir el valor de emisividad de este bloque de acero inoxidable. Es imposible. Tú podrías tener la ilusión de que lo puedes consultar en una tabla, pero lo cierto es que esa tabla, los valores que hay en las tablas de emisividad son valores teóricos, obtenidos en condiciones ideales de laboratorio. Y aquí no tenemos esas condiciones. Esta pieza de acero inoxidable tiene algún nivel de oxidación, tiene algún nivel de polvo, suciedad, impurezas, y eso hace que sea virtualmente imposible saber si la emisividad es la que dice la tabla, aproximadamente 0,005, o es de 0,05. Nota que hay un factor de 10 de diferencia en estos dos valores que acabo de dar. Y eso es todavía más, una peor noticia cuando entiendes que los errores, cuando tú comprendes cómo funciona la cámara térmica, cómo se hacen los cálculos dentro de la propia cámara térmica para entregarme una temperatura aparente, vas a entender que los errores en temperatura derivados de errores en emisividad, cuando la pieza tiene una alta emisividad, esos errores de temperatura no son apreciables, se pueden despreciar. Pero cuando la pieza tiene una muy baja emisividad, como es el caso del acero inoxidable, los errores derivados de un error en emisividad son gigantescos. Resultado, la temperatura que obtienes en una pieza altamente reflectiva, aunque te esfuerces muchísimo en corregir por emisividad y por temperatura aparente, no tiene ningún valor práctico para uso científico o de ingeniería, porque no tenemos ni idea de cuál es la certidumbre de esa estimación. Espero eso responda a tu pregunta. Como ves, la respuesta es bastante técnica y puede tener cierto nivel de complejidad, lo cual nos permite entender la necesidad de estudiar este tema, si es que queremos dominarlo con maestría, por supuesto. Alejandro, hay otra pregunta acá. Dice, ¿podrían especificar sobre la termografía en cubículos en baja tensión, los MCC? Ujú, ujú. Claro. Bueno, en tableros de centros de control de motores, mm, evidentemente, pues es una de las aplicaciones más usadas o en la que más se aplica, más usual, es muy usual aplicar la termografía infrarroja en ese tipo de aplicaciones, es lo que quería decir. Los centros de control de motores se vuelven, por lo tanto, un target, un objetivo. Cuando tú tienes una cámara térmica, sabes inmediatamente que vas a tener la capacidad de inspeccionar en sistemas de distribución eléctrica de media y alta tensión, en centros de control de motores, subestaciones, etcétera. En centros de control de motores, pues vas a tener una serie de targets, una serie de objetivos. Cualquier conector, cualquier conexión eléctrica es un punto, es un elemento susceptible a fallar. Por supuesto, esto no es ningún secreto, probablemente para ustedes. Las conexiones eléctricas podrían comenzar a fallar por múltiples modos de fallo dentro, que todos ellos, múltiples mecanismos de fallo, lo que quería decir,
que todos ellos al final se traduciría en aumento de la resistividad de la conexión. ¿Ok? Es un error, por ejemplo, cuando inspeccionas en centro de control de motores, es un error que supongas que cuando observas un punto caliente en una conexión, es un error simplemente asumir que se trata de un falso contacto. ¿Ok? Es un término que suele utilizarse mucho, aunque tal vez técnicamente no sea tan correcto hacer alusión a un falso contacto de buenas a primeras. Un falso contacto se entiende como flojedad en la conexión, pero hay otras razones por las cuales puede haber un sobrecalentamiento en una conexión, puede haber oxidación, puede haber corrosión, puede haber suciedad, puede haber mecánicamente una mala fijación. Hay una serie de mecanismos de fallo que hace que las conexiones puedan fallar. Otra cosa que puede ocurrir, pues es el fallo interno de componentes. Internamente, componentes como interruptores, como, bueno, pues todos los componentes eléctricos que tenemos en un centro de control de motores puede comenzar a fallar por fallos mecánicos, dentro de los cuales también la flojedad puede ser una, pero también una vez más deterioro debido a corrosión, debido a suciedad, debido a oxidación, etcétera. Esto da lugar a sobrecalentamientos. Ahora, para ligarlo con la discusión que nosotros hemos tenido acá, la mala noticia es que esos componentes son altamente reflectivos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta lo que hemos expuesto acá. La buena noticia es que la geometría de todas esas conexiones suele favorecer la alta emisividad en virtud de que es muy sencillo encontrar ranuras, agujeros, cavidades entre las conexiones. Toda conexión eléctrica genera ranuras y cavidades. Por lo tanto, mi cámara, siempre y cuando tenga la suficiente resolución y siempre y cuando yo pueda estar a una distancia tan cerca como sea posible, siempre y cuando respete los principios de la seguridad, yo puedo hacer mediciones y análisis cuantitativo, a pesar de ser objetos altamente reflectivos. Pero nótese que la técnica ahí del termógrafo es crucial para poder lograr análisis cuantitativo. En algunos casos no cuento con una cámara de alta resolución, no me puedo acercar lo suficiente por temas de seguridad. Sin embargo, la cámara me permite ver sobrecalentamientos. ¿Okay? Yo puedo saber qué conexión está sobrecalentada. El termógrafo, mediante un análisis, debe establecer cuándo la temperatura aparente que le da su cámara es suficientemente cercana al valor verdadero de acuerdo a su criterio experto y cuándo no. Por eso la técnica del termógrafo tiene que ser muy depurada. Todo esto se estudia en el curso de nivel 1. Y luego se avanza y se profundiza en el curso de nivel 2, por supuesto. Espero que eso agregue un poquito luz sobre la pregunta sobre centros de control de motores. Y acá hay otra pregunta de dos más, ¿no? Una de Carlos que dice, tal vez habría que hacer cálculo de emisividad con un cuerpo negro o con emisividad conocida, un cuerpo negro con emisividad conocida. Ok. Cuando tú, ¿cómo se, Carlos, me dijiste que se llamaba? Em, Los Carlos, Carlos, ¿sí? sí. Ok, gracias, Carlos. Cuando tú conoces y dominas una serie de fundamentos teóricos, tienes que estudiar algunas leyes de la termodinámica, tienes que estudiar leyes de transferencia de calor, tienes que estudiar conceptos sobre propiedades térmicas de los objetos. Ahí tienes un cuerpo de conocimiento necesario. Luego, tienes que estudiar cómo funciona una cámara térmica, cuáles son las ecuaciones matemáticas que ocurren dentro de una cámara térmica, cómo es que la cámara térmica hace detección de infrarrojos y procesamiento de señales. Cuando tú juntas todo ese conocimiento, tú te conviertes en una persona, bueno, y además con la parte práctica, cuando tú aprendes técnica. Entonces, cuando tú juntas todo este conocimiento, no es necesario realizar cálculos teóricos,
no es necesario consultar tablas de emisividad. Es más, no deben consultar tablas de emisividad, se los pongo en estos términos. No es necesario, sino que tu análisis, tu propio análisis sobre la escena, te va a permitir tomar o hacer estimaciones razonablemente buenas, al punto de decir, yo voy a estimar esta emisividad, voy a estimar esta temperatura reflejada cuando sea necesario y por lo que estoy viendo en la escena, yo juzgo con mi conocimiento experto que esta temperatura es suficientemente cercana al valor verdadero como para que yo la reporte en mi informe. Así es como esto trabaja, con estimaciones eh, basadas en conocimiento y son suficientemente buenas, pero para eso tienes que llegar a dominar la materia. Y acá tengo, bueno, creo que la última pregunta dice, en este caso particular, ¿cómo determinaron la temperatura del acero? Yo lo mencioné porque en el mismo instante o casi en el mismo instante en el que tomé la imagen térmica, tomé un termómetro de contacto, esto es una termocupla, pero con una sonda apropiada para medición en superficies planas. No es la termocupla, que es solo el alambrito con la junta soldada, esa es para medir en fluidos, ¿ok? Líquidos y gases, sino una termocupla para medir en superficies planas. Es una sonda dura que termina en una como latita plana con un fuelle. En esa latita está la junta. Recordemos que las termocuplas es pues básicamente dos alambres de materiales distintos con una unión soldada. Entonces, simplemente tomé mi termómetro y lo medí. Así de sencillo. Y esto nos hace reflexionar, esta pregunta es muy buena porque nos hace reflexionar cómo un dispositivo de $50 de contacto en ciertas circunstancias puede ser mucho más confiable que un equipo de $10,000. ¿Mm? Es así. Asumo que esa pregunta, y me Pregunta encanta, última para me encanta esa pregunta, pero en esa pregunta puedo reconocer algo de desconfianza, como que "Ey, no te creo, no parece, no creo que esto esté a 92 grados Celsius". Sí, es así. y la última pregunta que tengo acá es, ¿sobre qué normas se debe trabajar en la termografía eléctrica? Uh, hay, hay, hay varias normas, hay muchas normas eh, que, que se suele citar. No hay un solo código o una sola norma que unifique eh, todos los criterios. Hay muchos códigos y estándares. Uno muy conocido que la mayor cantidad de termógrafos utiliza son criterios generales de la norma IETA, del estándar IETA. Bueno, hoy se llama IETA, es antes NETA. Eh, no les voy a decir que si ustedes googlean un poco se pueden encontrar con alguna copia no controlada de esta norma. No les digo eso. Lo correcto es que vayamos a la página de Neta y que ahí la compremos. Bueno, esta es una norma muy usada, IETA. IETA. Es básicamente una norma de mantenimiento eléctrico de sistemas eléctricos de tensiones bajas, medias y altas. Y en uno de sus anexos vienen criterios de severidad para ser aplicados en inspecciones térmicas hechas sobre sistemas eléctricos. Pero hay otras normas, todo depende de qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, qué práctica es la que quieres desarrollar. Em, por ejemplo, el estándar ISO 18434, partes uno y parte 2. Repito, ISO 18434, parte uno y parte 2,
Lo que nos brinda es lineamientos generales de la termografía infrarroja aplicado a sistemas electromecánicos. Entonces, mientras que esta norma que recién acabo de mencionar, NETA o IETA, es específicamente criterios de severidad, ¿sí? Algo así como que si la diferencial de temperatura entre fases es de tanto, entonces el problema es grave, si es entre tanto, el problema, etcétera, ¿ok? En el caso de esta norma ISO 18434 es básicamente una descripción de cuáles son las técnicas de medición por infrarrojos, de cuáles son los tipos de análisis. Ahí en esta norma vamos a encontrar, por ejemplo, la definición de termografía comparativa cualitativa, termografía comparativa cuantitativa, los criterios de aplicación de la termografía como método de monitoreo de condición. Es como una especie de curso aburrido de termografía infrarroja. Y digo curso aburrido porque toda norma ISO suele tener una lectura bastante aburrida. O sea, no vamos a mentir. Sin embargo, hay algunas cuantas imágenes, algunos cuantos ejemplos que pueden ser útiles. Recomiendo suficientemente esta norma. En nuestro curso de nivel 2 la estudiamos con bastante profundidad. Y por último, hay un código, no tiene tanto como estatus de norma, no es una norma porque es una publicación de una entidad privada. Entonces le podemos llamar un código, eh, sí, o una guía, si ustedes quieren. Aunque este instituto la llama norma, realmente, según mi criterio, no es. Si ustedes van a internet y buscan por la norma infraspection, van a encontrar muchísimos criterios súper buenos para una gran multitud de inspecciones en todo tipo de aplicaciones, en cuenta aplicaciones eléctricas. Todo lo que es normativa, interpretación de normativa y criterios de severidad, colegas, ustedes lo pueden encontrar en un curso de nivel 2. En el curso de nivel 1 es muy superficial lo que tocamos de norma porque el enfoque del curso de nivel 1 es la técnica de inspección, la interpretación y los conceptos básicos de propiedades térmicas, emisividad, termodinámica y radiación de calor y uso de cámaras térmicas. ¿Ok? Pero en el nivel 2, ese es tu charco, mi estimado Carlos. Creo que era Carlos, ¿no? El que hizo la pregunta. Y Alejandro, gracias. No hay, bueno, ya más preguntas. No sé si hay alguna duda, tienes algo más por decir, como para dar finalizado. Solamente, gracias por tu asistencia, Cis, en esto. Solamente añadir, colegas, que para todas las personas que me ha encantado que prácticamente todas las personas que han ingresado se han quedado pegadas a la transmisión. Así es que, bueno, colegas, les felicito por su avidez de conocimiento. Es tarde ya y sin embargo aquí están estudiando y aprendiendo y discutiendo y contrastando sus conocimientos. Por lo tanto, mi reconocimiento y mis felicitaciones a los asistentes de este curso. Recalcar de parte de ustedes, colegas de Gama, que les llegará un vínculo por email como agradecimiento a su participación en este evento. Les llegará un vínculo para que ustedes queden matriculados en el curso Introducción a la Termografía Infrarroja. ¿Ok? Aquí pueden encontrar esta presentación, pueden encontrar una explicación mucho más detallada de este caso de estudio que les puse acá. Y hay muchas otras cosas, los orígenes de la termografía infrarroja, cuál fue la hipótesis de William Herschel por la cual se descubrió el tema de la radiación infrarroja, aplicaciones de termografía infrarroja, en donde se aplica. Es muy interesante este curso. Este es el primer módulo de nuestra formación como termógrafo infrarrojo nivel 1. Por lo tanto, si te interesa continuar con esta formación, pues solamente conversas con los colegas de Gama y te apoyamos. ¿Ok? Te llevamos hasta la certificación como nivel 1 si es que ese es tu objetivo. De mi parte, es todo. Les agradezco de corazón la oportunidad de llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias a los colegas de Gama. Como siempre, me encanta hacer cosas con ellos. Son amigos desde hace mucho tiempo. Y nada, pues agradecerles y estoy aquí para servirles.
Bueno, gracias a todos nuevamente. Bueno, reiterarles, este seminario quizás corto es como para romper un poco paradigmas, ver en qué posición estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y dentro de eso, como comentó Alejandro, les vamos a enviar un correo con el módulo, el primer módulo de este curso que lo tenemos en el formato e-learning, es el formato que uno puede aprender a distancia, como dice, cuando usted necesite, el tiempo que tenga disponible, a la hora que usted considere repetir los cursos o los módulos que tenga. Este módulo está bastante bien hecho, ustedes lo van a ver en el primer capítulo que acceda, y tienen laboratorios de práctica y también sesiones con el instructor para aclarar dudas o poder preguntar o plantear algún problema o algún caso particular. O sea, no es un curso solamente en video, es un curso interactivo, bastante bueno, bastante bien hecho. Lo revisan, les vamos a mandar un acceso por una semana y cuando completen ese módulo les vamos a hacer llegar también un certificado de haber completado este curso de introducción a la termografía infrarroja, ¿no? Bueno, les pueda servir para aprender o reforzar conocimientos que ya tengan adquiridos. Muchas gracias y bueno, les vamos, bueno, cualquier consulta estamos para su disposición a los números de contacto que ya conocen. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.